Un gusto, profesor. Mi nombre es Diego Pizarro y esta es mi exposición sobre el análisis vectorial. Para empezar, hablemos sobre los principios conceptuales de los campos y los vectores. Podemos decir que la distinción en el estudio de los campos físicos se encuentran primordialmente en la naturaleza de la magnitud que los describa. Por ejemplo, en un campo escalar asigna un valor único numérico a cada punto de la región de un espacio, pero estos puntos carecen tanto de dirección como sentido. Matemáticamente se representan como la función en el espacio n decimal de los números reales que va hacia el conjunto de los números reales. En contraste, tenemos que un campo vectorial asigna a cada punto en el espacio un vector que posee tanto magnitud como dirección y sentido. Matemáticamente lo leemos como que la función en el espacio n decimal de los números reales que va hacia ese mismo espacio. Ejemplos del uso de las magnitudes escalares las encontramos, por ejemplo, en la medición de temperatura o la medición de un área, a diferencia de las mediciones que podemos hacer en campos vectoriales, donde se encuentran, por ejemplo, variables tales como la velocidad o la fuerza. A continuación, la anatomía de un vector o cómo se compone un vector. Un vector está compuesto por unas coordenadas cartesianas que llevan una expresión de este tipo, donde b de x, b de y b de z son las proyecciones sobre esos ejes y las letras i, j y k representan a los vectores unitarios. Para el cálculo de la norma o la magnitud del vector usamos el teorema de Pitágoras, que dice que la raíz cuadrada de la hipotenusa es igual a la suma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces acá se ha representado los catetos en los tres ejes del espacio. Y para el cálculo de su dirección angular usamos, por ejemplo, para este caso representativo, el cálculo de la dirección angular con respecto al eje de las x, y tenemos que el ángulo es igual al arco coseno de la proyección en el eje de las x sobre la hipotenusa. La fórmula para el cálculo de la dirección angular varía con respecto al ángulo que se esté tomando en consideración. Ahora, conversemos un poco sobre los operadores diferenciales vectoriales. Empezando así por el gradiente. El gradiente podemos decir que es el operador diferencial fundamental para los campos escalares y está denotado por el símbolo nabla. Matemáticamente se dice que nabla es igual a la derivada parcial de las proyecciones de los distintos ejes por su vector unitario. Cuando se multiplica un gradiente a un campo escalar, se produce un campo vectorial. Este vector resultante apunta en la dirección de la tasa máxima de crecimiento. Es por ello que decimos que en una montaña representa la dirección y la pendiente de ascensión más empinada. El gradiente tiene algunas aplicaciones prácticas, como por ejemplo la determinación del flujo de calor y por ejemplo el negativo del gradiente del potencial eléctrico da lugar al campo eléctrico. En cuanto al rotacional, decimos que es el operador que cuantifica la tendencia de un campo vectorial a inducir rotación en ese mismo punto. Matemáticamente se define como el producto vectorial del gradiente por la función, y es acá la expresión matemática. Este operador tiene distintas aplicaciones prácticas en la vida diaria. Por ejemplo,
en los campos conservatorios, en el electromagnetismo es fundamental para las ecuaciones de Maxwell, y en la dinámica, en la dinámica de fluido nos indica la dirección de escape de ese fluido, por así decirlo. Estudiemos ahora lo que son los teoremas fundamentales, empezando así con el teorema de la divergencia. Este teorema establece un puente fundamental entre una integral de volumen de una divergencia y una integral de flujo sobre una superficie que encierra un volumen. Eso es lo que queremos decir con esta función matemática. Con este teorema afirmamos que el flujo total de un campo a través de una superficie encerrada, digámosle S, es igual a la integral de la divergencia de ese campo en el volumen encerrado por tal superficie. En criollito, esto significa que el flujo que escapa de una superficie es igual a la suma de todas las fuentes menos el sumidero. La aplicación de este teorema son varias. Por ejemplo, en la electrostática es la base fundamental para la ley de Gauss. Y en cuanto a su impacto tecnológico, lo vemos como una base para distintos tipos de software de simulación en varias áreas de la ingeniería. En cuanto al teorema de Stokes, este generaliza el teorema fundamental del cálculo, pero para superficies curvas. Este relaciona una integral de línea de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada C con la integral superficie de su rotacional sobre cualquier superficie S. Eso es lo que establecemos con esta fórmula matemática. Esto significa que la circulación de un campo a lo largo de un camino cerrado es igual al flujo total de su rotacional a través de cualquier superficie afectada en este camino. Sus aplicaciones prácticas la podemos encontrar, por ejemplo, para el magnetismo y la ley de Faraday, así como también para cálculos de sustentación en la aerodinámica. Ahora, en el estudio de los sistemas de coordenadas tenemos que definirlas, y para ello las definimos como un conjunto de normas y reglas que nos permiten ubicar un punto en el espacio. El uso de los diferentes sistemas de coordenadas dependerán del uso o la necesidad que tengamos nosotros puntualmente. Para ello tenemos 4 principales sistemas de coordenadas, empezando por el sistema de coordenadas cartesianas, que es el más usado y por ende es el más intuitivo. Este se basa en ejes ortogonales y son ideales para problemas de simetría rectangular o cuando los límites del problema son planos. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos mediciones de simetrías circulares? Para ello tenemos las coordenadas polares, que se definen por su origen R o radio y el ángulo con respecto al eje de las X. Siempre las utilizamos para problemas con simetría rotacional, como por ejemplo el campo gravitatorio. El sistema de coordenadas cilíndricas es la extensión tridimensional del sistema de coordenadas polares. Aquí phi es la diferencia entre la distancia del eje de la z y el ángulo que tenemos acá expresado es el ángulo azimutal, y z es la misma coordenada cartesiana. Este sistema de coordenadas es muy usado para problemas con simetría axial, es decir, aquellos que son invariantes bajo condiciones alrededor de un eje. En cuanto a las coordenadas esféricas, estas son óptimas para resolución de problemas con simetría radial, donde se depende únicamente de una distancia a un punto central.
Este punto se define por la letra R, el ángulo polar y el ángulo azimutal. Esto es lo que compone una coordenada esférica. En cuanto a las aplicaciones tecnológicas que tenemos, tanto actuales como futuras, de todo lo visto en la presente exposición, tenemos que las aplicaciones actuales de los campos escalares encontramos en el electromagnetismo, por ejemplo, en el diseño de antenas o para las resonancias magnéticas. En cuanto a su uso en el área aeroespacial, la encontramos en el análisis de los flujos de aire sobre las alas. Y también lo podemos encontrar, o también es usado, en el área de las geociencias, en los modelados de las placas y los flujos de magma. Los sistemas de coordenadas los usamos actualmente para los programas de diseños asistidos por computadora o los llamamos programas CAD, como AutoCAD, LibreCAD y otros programas que no llevan CAD en su nombre. Por ejemplo, podría ser el llamado SolidWorks, una versión libre de AutoCAD. Ahora, ¿qué podemos esperar de las aplicaciones futuras de lo estudiado en este tema? Por ejemplo, para los campos vectoriales y escalares, con ellos junto con la integración de la inteligencia artificial y la comprensión de datos en tiempo real, se puede hacer unos campos de probabilidades que detecten los campos caóticos o detecten situaciones caóticas, llámense tráfico, llámese flujo de gente alrededor de cierto punto, como por ejemplo. Y también se dice que puede ser usado en medicina personalizada o en la simulación de fármacos en tiempo real, en experimentos que ya no sean principalmente usados en humanos, sino meramente en simulaciones. Esa es la ventaja que nos ofrecen estas aplicaciones. Y en cuanto a las aplicaciones futuras de los teoremas integrales, tenemos que ellos nos van a ayudar en cuanto a los modelados matemáticos y topo aislante de distintos sistemas geológicos, de distintos estudios geológicos, así como también en integración con la inteligencia artificial, que es la herramienta del futuro. La vamos a usar mucho, se va a usar mucho en el área de la astronomía para la exploración de la naturaleza del espacio y la ubicación de nuevos cuerpos celestes. Esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.